Como todos ustedes saben, las epidemias exacerban todas las tensiones, todos los problemas cotidianos, y en una sociedad como la de Costa Rica en 1856, tan agraria, tan campesina, despierta arraigados temores y hay una búsqueda de religiosidad muy grande. Voy a continuar, no voy a darle mucha cuestión a esto. Las pandemias de cólera, como todos ustedes saben, ya ayer tuvimos una charla sobre esto, tienen como reservorio original el delta y el Ganges, el delta del Ganges en la India, y más o menos hay 7 grandes pandemias. Esta de 1856, no sé si se ubica en la segunda, porque quedó como una endemia en algunas partes de Centroamérica, o en la tercera, donde hubo casos en Centroamérica y algunas costas del Caribe entre 1852 y 1859, que fue cuando ocupó algunos espacios en Centroamérica y la Guyana. Ahora, lo más importante, ¿cómo era Costa Rica en 1856? En 1856 la dimensión es totalmente en pequeño. 110,000 habitantes, una esperanza de vida al nacer que no llegaba a los 28 años. Solo el 59% de los recién nacidos, según el censo de 1866, llegaban a cumplir 5 años y esos podían llegar a 50 años, ¿verdad? Después, el adolescente, lo mismo que el anciano, que cualquiera que tuviera 70 años era un anciano, eran sobrevivientes, era una pequeñísima porción de la población. El bosque y la vegetación natural eran predominantes en el paisaje y, como lo dicen los extranjeros en los libros de viajeros por Costa Rica en el siglo XIX, al costarricense no le gusta hablar de la muerte y no quiere pensar en ella, porque era algo tan cotidiano. Además, la iglesia había convencido a la población de que todos los que morían eran angelitos, entonces se armaban unos fiestones cada vez que enterraban a alguien, esa era la vela del angelito. Entonces los extranjeros se sorprendían de ver que todo el mundo se emborrachaba. Aquí podemos ver en el largo plazo el tema de la esperanza de vida. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones sanitarias? Ausencia de cañerías y de cloacas, defecación en solares, no había letrinas, el agua se tomaba de acequias abiertas que atravesaban los principales poblados, o sea, no existía una sola cañería de hierro. El agua, por supuesto, era un medio de contaminación. Las familias de la élite eran las que tenían algunos pozos en su casa. Las viviendas eran bastante insalubres, sobre todo las del campesinado medio y pobre, porque eran muy oscuras. Los mataderos públicos rudimentarios, las ventas de carne al aire libre. Había una desnutrición en todas las edades por falta de proteínas, lácteos, consumo de alimentos en mal estado. Y una cosa importantísima, que Costa Rica termina el periodo colonial sin médicos ni hospitales. En 1856 ya contaba con una pequeña comunidad médica que había llegado sobre todo con los descubrimientos de las minas en 1830. Entonces, el cuidado de la salud dependía sobre todo de parteras, de mujeres herbolarias, de curanderos, y aunque había legislación que perseguía a los curanderos, la población los buscaba y los necesitaba porque no había médicos. Además, esas eran las personas en las quienes confiaban. ¿En qué coyuntura se da esta epidemia de cólera? Y eso es muy importante, porque esta epidemia de cólera se da en el contexto de una guerra nacional y centroamericana. ¿Por qué? Porque es cuando Centroamérica se vio amenazada
por el expansionismo norteamericano, cuando un grupo de llamados filibusteros, que a mí no me gusta ese término, pero así se les llamaba en la época, fueron convocados en Nicaragua para resolver los conflictos internos y ellos venían con su propia agenda. Entonces, estos expansionistas o llamados filibusteros llegaron a Nicaragua, el jefe de ellos se transformó en presidente y convirtió a Nicaragua en un país esclavista y decidió que todo Centroamérica iba a ser esclavista. Costa Rica, que ya tenía informaciones de por dónde iba el asunto, no había querido recibir al mensajero que le enviaron los filibusteros, donde le decían que tenía que entregar una parte del territorio o pagarlo, y si no iba a ser invadida. Entonces, Costa Rica se prepara para la guerra y más de 3,000 soldados salen desde San José, que queda en el centro del país, hacia el norte, a llegar a Nicaragua. Sin embargo, antes de llegar a Nicaragua, ya tienen la primera batalla el 20 de marzo y luego el 10 de abril tienen otra. Y vean aquí toda esta ruta que tienen que seguir. Y el 11 de abril van a tener una, la más difícil, en Rivas, Nicaragua, donde va a estallar la epidemia de cólera. Rivas es un pequeñísimo poblado todavía hoy. Imagínense cerca de 2,000 soldados costarricenses, más otros 2,000 que traía Walker, en un pequeñísimo poblado, todos concentrados, y fue una batalla muy cruenta que duró más de 30 horas. Se supone que murieron cerca de 500 muertos en las filas costarricenses, más 300 heridos. La sangre corría por todo el pueblo. Y entre los filibusteros se calcula que hubo menos muertos. Walker tomó de sorpresa al ejército costarricense. William Walker era el jefe de estos filibusteros y pese a tener conocimiento del terreno, tener recursos, tener experiencia, tuvo que huir hacia Granada y en el 12 de abril se quedaron los costarricenses enterrando a los muertos y organizando un hospital para los heridos, ¿verdad? Y este hospital, pues, fue algo dolorosísimo. Aquí hay un médico de los que estuvo ahí que dice cuánta miseria, cuánto sufrimiento. Para colmo de males, la epidemia de cólera vino pronto a triplicar nuestra tarea ya pesada. El médico jefe del ejército era un voluntario alemán, el doctor Karl Hoffmann, y contó con unos pocos médicos que le ayudaron a atender 300 heridos, imagínense ustedes, y a hacer la descripción de los 500 muertos. Y en una época en que no se conocía ni la asepsia, ni tampoco la anestesia, cuando las medicinas eran totalmente rudimentarias. Entonces fue realmente una situación caótica. La gran batalla fue el 11 de abril, pero el primer caso parece que se apareció de cerca del 20 de abril de cólera y empezaron a multiplicarse. ¿Y qué pasó? Los costarricenses creían que era por el clima de Nicaragua, que es mucho más caliente, mientras que San José, el Valle Central, es de clima, digamos, los viajeros siempre dijeron que era saludable, 22, 24 grados. Es un clima primaveral, digamos. Y entonces imagínense que ellos deciden que no van a perseguir a Walker hasta Granada con todo y que lo pudieron haber hecho, sino que se van a devolver para evitar la propagación del cólera, convencidos de que el clima de Nicaragua y las frutas de Nicaragua es lo que los había enfermado. Y el cólera aparece incluso en los barcos que llegan para retirar a los heridos y para retirar el armamento.
¿por qué los filibusteros y los nicaragüenses van a tener muchísimo menos muertos? Porque ya ellos tenían inmunidad previa, porque en la epidemia de 1833 habían adquirido esa inmunidad. Bueno, este es otro relato de uno de los militares. Entonces, como les digo, se desplazan a territorio costarricense. Sin embargo, hoy podemos decir cuáles son las causas de esa epidemia. El cansancio y la deshidratación, porque los soldados, más de 2.000 soldados, recorrieron montañas, valles, en una época sumamente calurosa, que es marzo y abril, sumamente calurosa, iban a pie. Solo los cuadros militares más importantes iban a caballo. Las casas estaban sitiadas, reducidas, abarrotadas. El consumo de agua y alimentos contaminados se convirtió en algo normal, carencia de apoyo logístico, no tenían inmunidad y los pozos estaban contaminados. Parece que Walker, antes de salir, contaminó los pozos con cadáveres. Bueno, esa es la imagen de... Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Porque apenas pasaron la frontera, la epidemia se propagó por todo el país y tampoco el ejército pudo contenerse, sino que los soldados muy asustados, corrían por todas partes porque se organizó lugares donde pudieran alimentarse, donde pudieran descansar. Eso fue imposible. Todos se desbandaron. Y entonces, ¿qué cosas se hicieron? Sobre todo lo que se hizo siguiendo las instrucciones del doctor Hoffman, que ya había atendido una epidemia de cólera en Alemania, es lo que ya todos sabemos. Muchos cuidados con los enterramientos, con mucha cal, muy profundos los entierros, se prohibieron las concentraciones, aunque eso fue casi imposible de contener. El gobierno financió a médicos y curanderos. ¿Qué medicinas se daban? Casi todas provenientes del opio, el láudano, la tintura de opio, la valeriana, una cosa que se llamaba gotas de la vida, también muchos laxantes, aceite de castor, aceite de comer, imagínense, más el cólera, rapidito se morían. Algunas cuestiones para las gotas anticoléricas, goma arábica, alcanfor para los malos olores, espíritu de hierbabuena, esas eran las medicinas de la época. Eso fue lo que se entregó a toda la población. Se hizo acopio de alimentos y medicinas, pero poco se pudo hacer. Fumigación de las casas, bueno, todas las disposiciones que ya conocemos desde la época colonial. Y se acondicionaron 2 hospitales que no existían. Fueron los primeros hospitales. Ya el San Juan de Dios se había construido, pero no se había habilitado en San José. Y un hospital en Punta Arenas, que es el puerto del Pacífico. ¿Y cuáles son los impactos? Esta epidemia fue terrible para este país porque falleció casi el 10% de la población. Nosotros hacíamos los cálculos con el COVID y eso hubiera, con la epidemia de COVID, que Costa Rica tiene cerca de 5,5 millones de habitantes, murieron 9,000 personas o 10,000. Aquí murieron 10,000 cuando había menos de 110,000 personas. Entonces, esto fue catastrófico, una mortalidad femenina más alta, dificultades de reproducción, escasez de brazos, lo que elevó el costo de la mano de obra, fragmentación del patrimonio campesino porque tuvieron que pagar mortuales, la colonización del resto del país se desaceleró. Los sectores populares, por supuesto, fueron los que más golpeados con esto y hubo protestas
entre la élite por haber tomado la decisión de venirse de Nicaragua, por haber ido a la guerra. Eso significó que unos años después hasta asesinaran al presidente Mora, ¿verdad? Una profunda crisis fiscal y una religiosidad que fue imposible de contener. Se prohibieron las concentraciones, pero salían a buscar un intercesor con Dios. Y ese lo encontraron en la devoción del dulce nombre de Jesús. Ese es el santo para esa epidemia. Porque los santos dependían de cuán efectivos habían sido en la epidemia, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los avances y los desafíos? Bueno, se tomó mucha conciencia de la importancia del agua y eso hizo que se interesaran por construir una cañería, el establecimiento de medidas preventivas en el puerto de Punta Arenas para evitar futuras epidemias, la importancia de sostener los hospitales y algo que ya existía en toda América y que más bien ya estaba desapareciendo. En 1857 por primera vez se crea un tribunal médico, eso es un protomedicato, que es una herencia colonial, pero vean lo tarde que llegó a Costa Rica y comenzó la enseñanza sanitaria en las escuelas. Entonces, estos son, lo interesante de las epidemias es que siempre hay respuestas institucionales. En Costa Rica esa ha sido la norma que permiten avanzar en el campo de la salud pública. Bueno, en esta maratón terminé.